Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que hablar sobre cómics, historietas y novelas gráficas. Agradecer a las 5 personas que le pusieron play al video anterior, vamos subiendo de 3 a 5, así que es una muy buena señal, hay más gente que está interesada en ver esto, no me explico por qué, pero en fin. Bueno, a través de los años, mucha gente ha sabido sobre la existencia de The Crow o de El Cuervo por medio de sus películas y también por medio de una serie de televisión que se emitió hace muchos años por el canal USA. De hecho, gracias a la primera película, el actor Brandon Lee fue elevado a la categoría de leyenda absoluta porque él falleció mientras se filmaba esa película. De hecho, acá en Chile, nosotros conocimos a The Crow por una edición que publicó una editorial española que se llama Tebeos Glenat, que llegó en 1994, que de hecho esa editorial nosotros la tenemos en la retina porque en su momento publicó los cómics de los Archivos Secretos X, también publicó Torpedo, Porco Rosso y también publicó Street Fighter, entre varias cosas más. Y llegó acá en Chile en 1994 una edición de Tebeos Glenat del Cuervo en edición de grapa, dividida en 4 números, y esa edición fue publicada a raíz de la aparición de la primera película de The Crow. 17 años después, esa edición fue recopilada en esta edición llamada Edición Definitiva. Este es un ejemplar que fue publicada por Tebeos Glenat nuevamente, pero lo que hizo Tebeos Glenat fue tomar los originales que publicó a mediados de los 90 y le suma también algunas páginas que no fueron publicadas originalmente porque no alcanzaron en la plancha original de la imprenta. Entonces en cada grapa se tuvieron que sacar 2 a 3 páginas que sí fueron incluidas en esta edición. Y este es un ejemplar que fue editado bajo el sello Colección El Álamo, que básicamente es una edición en papel cuché, un gramaje un poco más alto al editado originalmente en grapa, y fue publicado en el año 2011. Así que a continuación, y en compañía de ese perrito que está ladrando, vamos a entrar de lleno al capítulo de hoy. ¡Vamos! The Crow fue creado por el señor James O'Barr. Nacido el 1 de enero de 1960 en Detroit, Estados Unidos, O'Barr fue criado en un hogar de menores debido a que es huérfano. Comenzó a desarrollar un trabajo como artista enfocado al dibujo y la ilustración. En 1981 comienza a trabajar en su obra The Crow, el que le toma 8 años terminarlo. Originalmente, James O'Barr comentó que se inspiró en una noticia publicada en un diario de Detroit, donde una pareja fue asesinada en un asalto. Esto impactó tanto a O'Barr que quiso hacer la historia del cuervo tomando algunos elementos de ese hecho. Sin embargo, 17 años después, cuando publica la recopilación Edición Definitiva, el creador reconoce en la introducción que en realidad el cuervo fue un medio para lidiar con una tragedia personal. Un conductor ebrio asesina a su prometida mientras James observa desde la vereda. Esto lo afectó tanto que comienza a trabajar en The Crow como una terapia que nunca ha podido superar completamente. Esto se suma además a la muerte de Brandon Lee en las grabaciones de las películas del Cuervo, donde James O'Barr nuevamente se culpa por este trágico suceso. La historia trata básicamente de una pareja de novios, Eric y Shelley, que cumplen con los estereotipos de la típica pareja enamorada. Son muy felices y están a punto de casarse. Se van a vivir a una casa nueva y todo parece indicar que en su vida no hay grandes problemas, hasta que son asaltados por un grupo de pandilleros quienes, luego de disparar a Eric, asesinan y violan a Shelley. Es aquí cuando se le aparece a Eric un cuervo que lo guía de regreso a la vida desde el umbral de la muerte. ¿El motivo? Vengar la muerte de ambos. Comienza entonces a buscarlos uno por uno a todos los asesinos para darles muerte.
De regreso a la vida, Eric conoce a Cherry, una niña de 10 años que vive en situación de calle y que es súper introvertida. Vive en una casa abandonada rodeada de ratas y enfermedades. Es alguien que la pasa muy mal, pero encuentra en Eric un apoyo. El desarrollo de esta relación es muy importante porque transforma el cómic en un carrusel de emociones, potenciando la tristeza y la melancolía que ya se venía desarrollando con anterioridad. Esto se ve en el trabajo de viñetas, algunas a página completa, donde se prioriza la aplicación de sombras, acuarelas grises y achurados que reflejan la psicología depresiva de sus personajes. Desde el punto de vista artístico, las viñetas que forman parte de este libro poseen un planteamiento de autor, que en su momento destacó dentro de la escena independiente y underground estadounidense, con mucho énfasis en el blanco y negro, descendiente de la escuela de Will Eisner con su trabajo en The Spirit, en un contexto donde Frank Miller aún no tenía planeado publicar Sin City. Que el cómic y las películas estuvieran muy relacionados con el rock no es casualidad. El personaje está inspirado físicamente en Alice Cooper y Robert Smith. Además, James Howard es declarado admirador de bandas como Joy Division, Big Black y Pitch Shifter. Debido a esto es que los soundtracks de las películas se destacan por su estética oscura. El personaje The Crow destaca por sobre otros personajes oscuros como Batman, Spawn, Darkman, etc., debido a que su principal fortaleza radica en que se siente como una obra auténtica, sincera en su planteamiento y visceral al momento de transmitir emociones. No se enmarca dentro de una realidad superheroica y más allá de algunas imperfecciones que pueda tener, como algunos diálogos exagerados o momentos excesivamente melodramáticos, The Crow es una obra que sigue vigente y que vale la pena leer más de una vez en la vida. Bueno, aquí entonces vamos a comenzar con la revisión más en detalle de lo que es el libro de The Crow, edición definitiva de TVO's Glenat. Aquí tenemos el detalle de lo que es la portada. Y cuando nosotros ya empezamos a hojear el libro, nos encontramos con dos introducciones. Una de ellas fue la introducción original que fue publicada en la década de los 80, donde el creador James Howard explica que el cómic de El Cuervo nació porque él se inspira en una noticia publicada en un diario de Detroit donde se hace mención a una pareja que fue asaltada y que fue asesinada. Entonces James Howard le afectó tanto esta noticia que toma algunas cosas de ella para hacer El Cuervo. Pero acá tenemos otra introducción escrita 17 años después. De hecho aquí sale la fecha, diciembre del 2010, donde James Howard finalmente reconoce que la explicación que él dio 20 años atrás es totalmente falsa, porque en realidad James Howard se inspiró en la muerte de su novia, que fue atropellada por un conductor que estaba manejando en estado de ebriedad, y además narra con detalle cómo fue el atropello, porque él fue testigo de la muerte de su novia, porque él estaba en la vereda al frente. Entonces ustedes se imaginarán que él se cayó en un pozo de depresión súper complejo y súper difícil, por lo que lo lleva a crear El Cuervo como una especie de terapia. Y también aquí explica que cuando se comienzan a grabar El Cuervo y fallece después Brandon Lee, todo lo que él pensó que había dejado atrás en su proceso de post-depresión vuelve a emerger. Por lo tanto, aquí ya nosotros nos vamos formando una idea de que este es un cómic súper denso. De hecho, aquí está el homenaje a Brandon Lee, que es un cómic súper denso en términos de lo que son las historias y los contenidos. Así que bueno, acá podemos ver cómo se va desarrollando la historia. The Crow aparece un día en Detroit y comienza a perseguir a todos los asesinos que cortaron su vida y también cortaron la vida de su novia Shelly. Y en ese andar de asesinatos, el Cuervo empieza a sacar la información a la gente que va matando, porque finalmente quiere llegar a enfrentar a Top Dollar, que es el líder de esta banda de asesinos. Entonces
la historia de vez en cuando tiene algunos flashbacks donde el cuervo va recordando cómo era su vida de pareja, que yo creo que es una de las cosas que quizás yo como que tiendo un poco a cuestionar un poco de la historia, es ese planteamiento como muy idealista de la vida pasada que tenía Eric con Shelly, porque yo creo que el autor exagera mucho en un tema como de la idealización de una relación amorosa. Entonces, por un lado también es válido porque después nos contrapone ya con una realidad más dura, más oscura, en contraposición de lo que es este ideario de relación. Pero no sé, me cuesta seguirle el hilo un poco a esa relación como tan bella o tan hermosa, siendo que a la vez me plantean un personaje un poco denso, un poco oscuro. Pero yo creo que es una licencia artística más que respetada, y obviamente eso se deja pasar en pos de lo que es la historia final. Bueno, aquí hay algunas escenas que son que después, por ejemplo, en la película del Cuervo tratan de hay muchas escenas del cómic que después son retratadas por la película, y de hecho esta es una de ellas, cuando el Cuervo va a la tienda de Gideon a recuperar el anillo que le robaron en el asalto, y se encuentra con el dueño del local, y ahí se generan muchos textos, muchos diálogos que son muy profundos. Hay muchas cosas que son un poco, tienen un planteamiento muy filosófico, y a esto me refería yo con la introducción, que hay algunas viñetas que fueron redibujadas por James Howard. ¿Por qué? Porque originalmente James Howard, cuando dibujó el Cuervo, él no tenía conocimientos técnicos sobre impresión. Entonces él mandó a la imprenta planchas que solamente cabían 30 páginas. Entonces, como las historias originales tenían más de 30 páginas, James Howard tuvo que sacar muchas viñetas y muchas páginas que no se conocieron hasta esta edición, pero además los originales de esas páginas desaparecieron con los años. Entonces, él, solamente teniendo como registro las publicaciones de esa época, tuvo que redibujarlas para poder acoplarlas a esta edición final, y por eso, si ustedes ya se fijan muy en detalle, se nota una diferencia en términos de trazo y una diferencia en términos de edición final, porque acá, por ejemplo, muy técnica ochentera, se recurre mucho a la utilización de tramas, por ejemplo, tinta china, digamos, como en exceso, pero aquí ya, por ejemplo, el trazo es distinto. De hecho, el dibujo, se nota que ya hay un dibujo un poco más evolucionado, más trabajado. Se nota que hay 20 años de diferencia de desarrollo en términos como de trazo por parte de James Howard, y obviamente el acabado es muy distinto porque además de la trama se le agrega un gris que no está presente en las páginas originales. Entonces, claro, de pronto uno tiene la sensación como de ver, no sé, pues a ver qué ejemplo puede ser, como las películas de Star Wars, por ejemplo, que en los años 70 fueron editadas de tal forma, y después a George Lucas se le ocurrió agregar escenas agregadas con CGI en los 90, que de alguna forma, claro, como que se adaptan a la historia, pero a la vez igual uno siente que de alguna forma está un poco como forzado en términos de trazo, pero bueno, también eso se respeta por lo que le explicaba recién, porque ante la intención del creador por tratar de entregar la historia como originalmente era, obviamente uno también salta esos elementos en función del resultado final. Estas páginas, por ejemplo, también son nuevas. Y acá, por ejemplo, ya James Howard explora con con otro trabajo, porque esto, si ustedes se fijan, es lápiz grafito. Solo lápiz grafito. Entonces aquí ya la utilización de tinta china queda un poco de lado, para resaltar la sensación de que estos son recuerdos que va teniendo Eric a medida que va avanzando la historia, y él empieza a recordar a Shelly.
Y bueno, aquí aparece también un personaje fundamental que es Cherry, que es una niñita que vive en una casa abandonada, que su madre se acuesta con traficantes, porque obviamente la mamá tiene problemas de adicción, entonces prácticamente la niña vive sola en la calle. Y en la película del Cuervo le cambiaron un poco el enfoque de ese personaje para no hacerlo quizás tan denso. Y, y claro, y la muestran como una niña que escucha grunge, que anda con camisitas de franela, que anda en skate. En el fondo es como un reflejo de lo que era entre comillas, como la juventud de esa época. Pero claro, en el cómic el personaje es totalmente opuesto, porque es una niña que no tiene ninguna perspectiva de futuro, entonces se apoya en el cuervo para poder salir adelante. Y otro detalle importante es que a medida que nosotros vamos avanzando en el cómic, el trazo va variando. ¿Por qué? Porque el dibujo se va tornando más complejo, empieza a tener más detalles, y eso ocurre porque James O'Barr se demoró 8 años en terminar este cómic. Por eso en las primeras viñetas, vamos a volver atrás, los trazos son sencillos, los trazos son súper sencillos, hay un trabajo de ir narrando la historia más que de plantear una obra apoyada en el impacto de los dibujos. Pero si nosotros nos saltamos muchas páginas más hacia adelante, si ustedes se fijan, ya el trazo es distinto, porque en el año 81 él comienza a dibujar las primeras páginas, y en el año 89, 88, 89 ya comienza a terminar la historia. De hecho, este cómic originalmente fue publicado en 1991 y que fue publicado por una editorial underground que de hecho era propiedad de una tienda de cómics. Entonces, esta tienda de cómics apuesta por la publicación de este libro, y cuando lo hace comienza a llamar la atención en Detroit, lo que finalmente le da el impulso para ser considerado por editoriales más grandes y obviamente para ser publicado a nivel a nivel nacional en Estados Unidos. Entonces, claro, aquí ya las últimas viñetas, obviamente no les voy a contar el final para aquellos que a lo mejor no saben de qué se trata el cuervo, porque igual la idea es que ustedes puedan de alguna forma llevarse la sorpresa al final. Esta viñeta, por ejemplo, es muy interesante porque aquí ya James O'Barr se nota claramente que está como a otro nivel de trazo. Por ejemplo, fíjense esos detalles entre achurado y tramas y manchas y acuarela y tinta china, y entonces aquí ya hay un desarrollo, digamos. Acá, por ejemplo, hasta me atrevería a decir que hay ciertos atisbos a lo que es un poco de realismo en la composición y en la confección de los dibujos y de las viñetas. Bueno, entonces, y al final hay una galería muy bonita porque aparecen ilustraciones realizadas por James O'Barr que fueron hechas como prueba para las portadas, y finalmente terminamos con las portadas originales cuando fueron publicadas en formato de grapas. Así que muy interesante la forma en que se termina la edición de este cómic, porque si bien se hace una recopilación de lo que se hizo en el 2011, también hay un respeto y hay una constante recuperación de cosas que fueron creadas en los 80. Así que aquí se explica 30 páginas adicionales
creadas por el dibujante. Así que esto sería la revisión en detalle de The Crow, edición definitiva. Y bueno, ¿qué podemos decir sobre esta edición? Es una edición de lujo porque está en papel couché, en un gramaje un poco más elevado a lo que es el papel bond. Tiene la característica de que se puede leer la obra en su totalidad porque incluye páginas que no estaban en la edición original, incluso páginas que desaparecieron y que tuvieron que ser redibujadas por James Howard, también se sumaron a este libro. Obviamente que es una edición 100% recomendable. Yo en lo personal quizás me quedaría con la edición en grapa, no tanto con el libro, porque la verdad es que este es un libro que es muy desgarrador y muy visceral, por lo tanto yo creo que por las características que tiene este cómic, en lo personal yo lo disfruto más leyéndolo en la edición de grapa, que es una edición más que se nota como una edición más espontánea, una edición más underground, una edición más independiente. Entonces yo creo que ese formato para mí es más atractivo, pero obviamente leerlo también en libro tiene otras características, por lo tanto la gente que le gusta, digamos, le gusta el formato de recopilación como el libro, obviamente que es más que recomendable. Así que en general es un cómic, yo creo que vale la pena leerlo porque de alguna forma es un referente de lo que es el cómic estadounidense underground de mediados de los 80 y me atrevería a decir que es de principios de los 90. Ahora, posterior a esto, yo creo que no se ha vuelto a publicar un cómic del Cuervo que tenga la fuerza y que tenga la potencia que tiene este cómic. Hay muchas editoriales independientes que después publicaron otras ediciones y también publicaron otras historias, pero yo creo que ninguna alcanza las características de esta, porque esta es la historia original, fue la primera que se publicó, fue la que finalmente sirvió como terapia para el dibujante. Las obras posteriores ya responden a un tema de merchandising, a un tema como de marketing, y obviamente pasa algo similar con las películas, que después de la primera película con Brandon Lee, yo creo que ninguna otra película le ha podido hacer justicia a lo que es El Cuervo. Así que si tienen la posibilidad de leer esa obra, háganlo, porque de alguna forma es un viaje a un aspecto muy íntimo de James Howard. Así que eso, agradecer a la gente que vio este capítulo. Y recuerden que pueden compartir, pueden postearnos, pueden también hacer recomendaciones de qué cómics podemos reseñar más adelante. Así que espero que estén todos muy bien, cuídense porque el coronavirus anda en todos lados. Y nos vemos en una próxima edición de El Rincón de Sobaco. Adiós, ñoñas y ñoños.